Seguramente no es la primera vez que intentas mejorar tus hábitos y convertirte en una persona más disciplinada y más constante. A mí me ocurría lo mismo y es por eso que vengo a explicarte cómo cambié y cómo estructuré, apliqué y mejoré mis hábitos. Quiero que este vídeo sea el definitivo y que no pierdas más tiempo en YouTube. Seguramente ya hayas escuchado el convierte tu vida en un videojuego. Y es que sí, esta frase tiene sentido, pero la gente no la entiende y no sabe lo que realmente significa, ya que ven los videojuegos como algo totalmente superficial, entretenimiento y diversión. Y sí, puedes crear hábitos que te diviertan, pero estos hábitos no van a mantenerse en el tiempo. Para que un hábito se mantenga en el tiempo tienes que profundizar lo que es un videojuego. Un videojuego crea adicción, le pones mucho más tiempo del que quieres hacer y muchas otras cosas que es lo que hacen que sea un videojuego. De hecho, si te paras a pensarlo, hay muchos videojuegos que le hayas dedicado más esfuerzo, más dedicación, incluso más sacrificio que a tu propio día a día. Es decir, algo tan único como una vida, como tu día a día, que no va a volverse a repetir, le has dedicado más tiempo o menos tiempo que a un videojuego. Esto no es casualidad. Esto es porque los videojuegos están hechos para que sea así. Entonces, ¿por qué deberíamos de convertir nuestra vida en un videojuego si los videojuegos realmente no tienen muchas cosas positivas? Pues muy sencillo, porque los videojuegos tienen una característica muy especial que es la flexibilidad. Al final un videojuego puede ser cualquier cosa que el desarrollador o la empresa detrás del videojuego quiere que sea. Esto hace que tengas videojuegos como Minecraft, como un Animal Crossing, como un Call of Duty o como un Fortnite. Y dirás, ¿en qué se parecen estos videojuegos si son totalmente distintos? Que los tres atacan los motores del cerebro. Los motores del cerebro que hacen que mantengamos el tiempo. En este caso, el primer motor y el que quiero que te grabes a fuego es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que hace que las neuronas se puedan comunicar unas con otras. Esto mucha gente lo asocia con la propia felicidad o el placer, pero la dopamina tiene muchísimas más funciones. Y no me voy a poner técnico, tranquilo, simplemente quiero que entiendas la base de cómo funciona nuestro cuerpo para después que te sea más sencillo aplicar los hábitos. La dopamina tiene pues funciones de control, interviene incluso en la memoria, en la recompensa cerebral o incluso en la importancia que le puedas llegar a dar a unos momentos u otros, como por ejemplo el aprendizaje. Entonces, la dopamina, quiero dejar muy claro, que no es solo placer, sino que también da importancia. Por eso, cuando eras pequeño, tienes ese recuerdo de estar jugando un videojuego y que sea una experiencia totalmente distinta a lo que haces ahora cuando juegas. Antes era una experiencia única que recordabas y ahora simplemente es una tarde más. Esto es porque los niveles de dopamina ahora están mucho más altos. Por lo tanto, tu cerebro no sabe a qué darle importancia y no sabe qué guardar en el largo plazo. Entonces la dopamina, muy importante entenderla para saber cómo funciona nuestro cuerpo. El segundo motor que quiero que entiendas es el modo automático. El modo automático que podemos ver en juegos como por ejemplo el Minecraft, que te pasas picando y picando y picando horas y no se te hace aburrido por mucho que la acción es siempre la misma. Pero después tienes que hacer algo repetitivo y te cansas a los 2 minutos. Esto se debe a que el Minecraft consigue activar el modo automático del cual ya hemos hablado alguna vez. Y por último, el ego. El ego activa tu vena competitiva y hace que quieras ser mejor por los demás. Esto aprenderemos a controlarlo en un futuro, en próximos vídeos, pero por ahora vamos a beneficiarnos de ello. Y es que el ego hace que, por ejemplo, en el Fortnite le dediques muchísimas horas porque quieres ser mejor que un amigo. O que, por ejemplo, te frustres cuando pierdes una partida porque en tu subconsciente se está diciendo, hey, has sido peor o has jugado peor que otros muchos jugadores. Entonces, entendiendo esto, hace que puedas aplicar todas estas cosas y estos motores dentro de nuestra vida. ¿Cómo? Pues muy sencillo, cogiendo las cosas que son adictivas y satisfactorias de los videojuegos y aplicándolas en nuestro día a día. Así es como se construyen hábitos que realmente funcionan. Juntando estos tres motores ya podemos empezar a crear hábitos que persisten en el tiempo. Y un libro
que creo que puede ayudarte mucho, te lo dejo ahora al principio del vídeo, es Hábitos Atómicos. Acaba del vídeo, primero mírate lo que te voy a decir y si quieres profundizar mucho más, léete este libro porque a mí marcó un antes y un después. Además, te recuerdo que este vídeo va a estar acompañado de un PDF y de la herramienta en Excel que utilizo para dar seguimiento a mis hábitos. A nivel personal, lo llevo utilizando muchísimo tiempo y me funciona muy bien para saber qué hábitos estoy cumpliendo, qué hábitos tendría que mejorar y qué hábitos puedo quitar o simplemente implementar. Entonces, si quieres conseguir este PDF explicativo y esta herramienta, tienes abajo en la descripción un link para un post de Instagram donde básicamente vas a tener que comentar y te voy a enviar yo personalmente el PDF y la herramienta. Así que, sin nada más que decir, empecemos con cómo plantear y cómo estructurar nuestros hábitos para que persistan en el tiempo. Una vez ya hemos entendido cómo funcionan los videojuegos y por qué esta similitud y aplicación con la vida, tenemos que entender qué son los hábitos y por dónde empezar. Lo primero que tienes que hacer es entender cómo funcionan los hábitos y es por eso que es la primera habilidad que vamos a estar aprendiendo en el canal. Estructuración y organización de hábitos. Esto es importante para después poder aplicarlo a las demás habilidades que iremos aprendiendo. Para quien no sepa lo que es un hábito es una conducta o un comportamiento que repetimos de manera automática hasta el punto en el que lo hacemos sin razonamiento, es decir, sin aplicar la razón. Por ejemplo, tonto es lavarnos los dientes. Cuando te estás lavando los dientes no piensas, vale, tengo que estar moviendo de arriba abajo, no, simplemente por higiene, porque eres una persona higiénica, pues te lavas los dientes, vas al baño, pones la pasta y te empiezas a lavar los dientes. Esto es una acción automática que no hace falta razonamiento. Por esto mismo, tienes que aplicar 3 cosas para poder empezar a tener hábitos estructurados y que pues persistan en el tiempo, para tener un crecimiento personal, cognitivo y sobre todo cumplirlos con facilidad, porque no tiene por qué hacerse un mundo el hacer un hábito o completar un hábito. Si tienes malos hábitos va a ser un poco más complejo, pero aplicando lo que te voy a decir hoy va a ser cada vez más sencillo. El primer punto o el primer pilar que tienes que estar aplicando es márcate hábitos reales y prioriza el beneficio. Esto es importantísimo entenderlo porque tienes que saber qué es un hábito real. Por ejemplo, leer 10 minutos todas las noches es un hábito real, volverte millonario no es un hábito real, porque volverte millonario es la consecuencia de los propios hábitos. Entonces vamos a trabajar con el hábito de leer todas las noches. ¿Cómo podemos priorizar el beneficio en algo que no estamos acostumbrados a hacer? Básicamente hablándonos bien. Porque mucha gente no lo sabe, pero cómo nos hablamos y cómo conversamos con nosotros mismos marca más la diferencia que las propias acciones que hacemos. Porque las acciones pueden ser condicionadas por tengo que hacerlo. Cómo nos hablamos no tienes obligación de hablarte. Entonces, si te hablas bien, vas a tener un paso más allá dado. Entonces, ¿cómo podemos pasar de leer, que puede ser un hábito que se hace pesado, que no estás acostumbrado y que no sueles hacer, a algo positivo y que veas beneficios? Pues márcate el hábito, por ejemplo, leer, como una evolución comunicativa y cognitiva que va a facilitarte las cosas en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, a la hora de ligar, que es algo que creo que todo el mundo busca. Si tú buscas mejorar en el flirteo, en ligar, necesitas mejorar tus dotes comunicativos, necesitas mejorar tu vocabulario y es ahí donde entra la lectura. Entonces, leer se puede convertir en ese paso que si le dedicas 10 minutos todas las noches, puedes llegar a mejorar en estos ámbitos. Y así es como has pasado de algo pesado a algo que te motiva y algo que vas a disfrutar hacer. Porque tienes el objetivo de mejorar en estos ámbitos. Otro ejemplo que también se suele dar es, por ejemplo, estirar los músculos, hacer yoga. A mucha gente nos da pereza, de hecho a mí, os hablo de este ejemplo porque me da una pereza increíble, me es imposible muchas veces hacerlo, pero cuando le doy la vuelta, en vez de hacer como algo pesado y que no me apetece, pues simplemente lo hago como que es una capacidad de controlar el cuerpo y evitar la degradación del mismo. Por tanto, cuando me pongo a pensarlo, cada día que estiro, cada día que realizo estos estiramientos, es un día que me estoy manteniendo en forma y que estoy trabajando uno de los aspectos más importantes del físico. Todo esto va a hacer que
el hábito sea más satisfactorio y sobre todo va a romper esas barreras mentales que a la hora de empezar siempre son un obstáculo. Punto número 2. Hazlo fácil y hazlo progresivo. Esto es importante, ya que cuando empezamos con un hábito, muchas veces se nos hace un mundo y tenemos que tirar de la motivación. Y es que la motivación no es lo que buscamos, porque la motivación puede ser que sea el punto óptimo para empezar, pero si solo tiras por motivación vas a acabar no llevando a cabo este hábito, porque la motivación se acaba. Entonces, lo bueno, para hacerlo fácil, es utilizar la motivación como motor principal, motor inicial, más bien dicho, utilizar el punto número 1 como motor para continuar y por último, hacerlo fácil, que es este punto, para que persista en el tiempo, durante años y años. Entonces, ¿cómo lo hacemos fácil? Pues básicamente poniendo en bandeja aquellas situaciones que contribuyen a que hagamos o que tomemos la acción o la decisión de hacer ese hábito. Por ejemplo, imagínate que tienes el hábito o quieres coger el hábito de leer. Pues si tú coges y pones el libro en otra habitación, seguramente no vuelvas o no apliques ese hábito, porque tienes una barrera no solo mental, que es el empezar el hábito, sino una barrera física. Esto va a hacer que no empieces el hábito. ¿Qué pasa si por el contrario lo haces fácil y te lo pones en bandeja? Pues muy sencillo, que cuando vayas a la habitación y tengas el libro encima de la almohada, vayas a abrir las sábanas, tengas que tener el libro en la mano. Esto va a hacer que tomar la decisión de leer sea mucho más sencillo, porque ya lo tienes en la mano y te cuesta más posarlo y dejarlo en otro sitio que abrirlo y empezar a leer. Entonces, hacerlo fácil hace que tomar las decisiones correctas, básicamente hacer lo correcto, sea mucho más sencillo. Entonces empieza a aplicar y empieza a ponerte las cosas mucho más fácil. ¿Que quieres escribir un diario? Perfecto, ponte el diario todas las noches encima de la almohada. Entonces, antes de irte a dormir te recuerda que tienes que escribir. Antes de irte a dormir te recuerda que tienes que leer. Si tienes que ir al gimnasio, ponte la ropa y la mochila totalmente preparada para ser lo primero que veas cuando te despiertes. Y así tendrás el medio camino hecho. Porque lo difícil de los hábitos es empezar a hacerlos. Entonces, hazlo fácil, póntelo en bandeja y sobre todo, hazlo progresivo. No quieras machacarte el primer día leyendo media hora, leyendo una hora. No, empieza con 5 minutos, sigue con 10 minutos, hasta que tu cuerpo se adecue a llevar a cabo estos hábitos, ¿vale? Y sobre todo, una puntualización que quería hacer, que esto se habla mucho en hábitos atómicos, no falles 2 días seguidos. ¿Por qué? Porque al final los hábitos se construyen con repetición, por lo que si fallas un día, intentas forzarte al máximo para no fallar el día siguiente. ¿Por qué? Porque así el hábito no se deconstruye. Por último, tenemos la parte número 3, que es conviértete en aquello que hagas y no lo hagas y ya está. Esto es importantísimo porque al final, si quieres construir hábitos que se mantengan y persistan en años vista, no puedes simplemente hacerlo y punto. Esta es el punto más importante y sobre todo la última etapa para mantener los hábitos. ¿Cómo nos convertimos en algo que hacemos? Es muy fácil, simplemente cambiando lo que somos. Porque al final no se trata de leer un libro o de ir al gimnasio. Se trata de convertirte en un lector que disfrute leyendo el libro, que disfrute aumentando su capacidad comunicativa, su aprendizaje o, por ejemplo, en el ámbito deportivo. No se trata de ir un día al gimnasio. Tú no quieres ir al gimnasio. Lo que quieres y lo que tienes que pretender es convertirte en un deportista que desea hacer ejercicio porque sabe que a nivel salud, a nivel mental, le viene muy bien. Además, pues a nivel físico se ve mucho mejor, mejora su confianza. Entonces, no hagas las cosas porque sí, sino que te conviertas o que sea el objetivo principal convertirte en aquello que haces. Cuando lees, céntrate en convertirte en lector. Cuando haces deporte, céntrate en convertirte en deportista. Porque a un deportista no le cuesta hacer deporte. Porque a un lector no le cuesta leer. De hecho, lo disfruta. Es por eso que es importantísimo convertirnos en aquello que hacemos para que lo que hagamos, lo hagamos porque nos sale y no porque estamos obligados para ser una persona que queremos. Entonces, importantísimo
esto y creo que ha quedado más que claro cómo funcionan los hábitos. En próximos vídeos hablaremos de cómo deconstruir hábitos, cómo eliminar hábitos sin mayor complejidad, hábitos como mirar TikTok, Instagram, perder el tiempo procrastinando, pues estas cosas se pueden deconstruir y se pueden mejorar. Por ahora intentar aplicar y pues implementar los hábitos que te aporten y que sobre todo te hagan mejorar como persona. Y recuerda, la meta no es leer un libro, la meta es convertirte en lector. Nos vemos en el próximo y adiós.